Listo. Entonces, en esta parte de la grabación, lo que vamos a manejar y lo que vamos a realizar es esa parte de el formato, la forma. Porque en tres partecitas importantes. La primera es hacer un ejercicio de formato. ¿Qué es hacer un ejercicio de formato? Cuando nosotros hacemos un ejercicio de formato, es porque nosotros, digamos, vamos a imprimir o le vamos a dar una forma, o le damos, por ejemplo, nosotros en los ejercicios hacemos mucho hacer una factura. Entonces vamos a hacer una factura y le vamos a dar la forma y vamos a colocarle el texto y como la forma de la forma, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a hacer ahorita, ¿cierto? Entonces, hay otra que es cuando ya nosotros necesitamos es hacer una tabla y editar una tabla. Entonces, ahí en hacer una tabla y editar una tabla ya miramos más lo que son fórmulas y funciones. Y hay una última opción, que es la que nosotros vemos en esa última opción, que es cuando nosotros ya tenemos unos datos en la tabla, pero lo que necesitamos hacer es hacer una presentación de los elementos de la tabla o traer o extraer algunos elementos de la tabla informativos. ¿Listo? Entonces en un Excel sencillamente siempre yo lo tomo así. Una cosa que es la forma, los formatos, la forma de hacerlo. La otra es llenar los datos, o sea, hacer los cálculos. Y la última es la de hacer la presentación. Entonces, en esta primera esencia lo que vamos a trabajar es con los formatos. Y cuando vamos a trabajar con los formatos, miren que sencillamente vamos a trabajar con las primeras pestañas del sistema, con la forma. Entonces, y ya después, y vamos a ir en un orden y vamos a ir mirando todas las herramientas que nosotros tenemos. Entonces, en esta primera parte, vamos a ver lo que son los formatos. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de presentarme en el video y compartir entonces mi pantalla, que lo que habíamos encontrado en este ejercicio de formatos, lo que habíamos hecho en este, perdón, no estoy compartiendo todavía. Gracias. Listo, ahora sí. Ahora sí estamos compartiendo, ¿listos? Entonces, en esta parte de formatos, me voy a valer de ese primer ejercicio que hicimos, que ese fue un wow. Porque lo que nosotros estamos haciendo acá es, vamos a hacer una forma, un formato, vamos a generar información. Pues, pero aquí la información que nosotros vamos a generar, la vamos a hacer de formas diferentes. ¿Listo? Y eso nos va a seguir a ir a hacer un ejercicio de hacer una explicación. Aquí es donde yo quiero que si ustedes quieren hacer el ejercicio, lo pueden replicar allá en sus computadores. ¿Listo? Para que ustedes vayan haciendo el ejercicio y vayan entendiendo, porque pues es un ejercicio de seguir pasos y de secuencia de pasos. ¿Qué habíamos realizado nosotros aquí? Una secuencia. ¿Cómo realizamos la secuencia? Entonces, el profe nos explicó una forma de hacerlo rápido, que era oprimir el uno y arrastrar oprimiendo la letra control. Lo que teníamos era una secuencia. Entonces, recordemos que tenemos un botoncito que es el botón de arrastre, que es ese que pequeñito cuadradito que cuando uno pone el cursor sale una cruz sostenida negra y aparece un cuadro que yo puedo hacer copiar, puedo hacer relleno, relleno de formato, relleno sin formato o relleno rápido, como un copia y pegue. Porque cuando uno arrastra es como si yo estuviera copiando y pegando. Entonces yo puedo copiar, que es que me va a dejar los unos, y la serie, que me va a dejar una serie. Entonces cuando yo hago un elemento así, como un uno y un 2 que si yo arrastraría, mire que me va apareciendo los números 4 5 6 pero si yo oprimo la letra control, él va a entender que lo que quiero hacer es un copiado y pegado. Entonces me está permitiendo hacer un copia y pegue. Entonces voy a dejar esos dos elementos ahí de copia y pegue. O sea, hice un relleno del 1 al 10, hice un copiado 1 2 1 2 1 2. Muchas veces nosotros estamos colocando datos. Estos datos los coloqué de arrastre porque es una secuencia. El uno y 2, pues lo único que hice fue una secuencia también, pero de copiar y pegar. Hay muchos datos que yo sí tengo que colocar externos. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar acá nombres. Entonces, Andrés, tengo que escribirlos, ¿cierto? Digamos, con Ricardo. Entonces, yo voy a escribir varios nombres. Juan, Marta, Teresa, Hugo, Paco, Luis, Ando.
Sonia y Claudia. Listo. Yo coloqué valores, yo coloqué esos nombres y los escribí. ¿Por qué? Porque yo en los nombres no puedo colocar una secuencia, ¿sí o no? Los nombres no puedo hacer un arrastre, en los nombres no puedo hacer una fórmula matemática, sino los nombres vienen de una edición, de escribirlos, de editarlos, ¿sí o no? Yo ahí en esa parte de edición les voy a hacer una pregunta, ya que espero que aquí vayamos a interactuar un poquito más. Hoy sí vamos a interactuar una gotica más. Entonces, yo, por ejemplo, les pregunto ahí, ¿qué diferencia ven ustedes en lo que son números y lo que son palabras o textos? Y es una cosa súper importante que ustedes la analicen y muchas personas no la han analizado. ¿Qué diferencia hay entre los números y los textos? ¿Qué diferencia existe? Que unos están orillados a la derecha y otros a la izquierda. Muy bien, la alineación que les pertenece. Entonces, démonos cuenta que es una observación básica y lógica que nunca nos hemos detenido a analizar. Ustedes nunca se han detenido a analizar que los números están hacia la derecha y los textos hacia la izquierda. Voy a decirles en qué sentido y por qué es importante saber eso. ¿Qué pasa si yo escribo 0.05? ¿Hacia dónde quedaría alineado? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? La derecha. A la derecha. ¿Quién da más? A la derecha. ¿Por qué quedó hacia la izquierda? Yo Por lo el estoy punto. haciendo mal. Por Porque el es punto. decimal. No, ¿qué pasa con el punto? ¿Es beta? ¿Qué pasa con el punto? Opción, opciones, avanzado, usar separador del sistema. ¿Qué es esto? El tema de los decimales y de los miles. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el punto? ¿El punto para qué es? Para separar miles. O sea que el decimal es 0,05. Ahí está bien escrito. Si yo analizo y empiezo a aprender que el de arriba está mal escrito, cuando yo vaya a hacer una operación matemática o decirle este multiplicado por 2, y me dé una respuesta ajena, yo voy a decir, pero ¿por qué? Y yo al ojo me estoy dando cuenta, pues, porque ese valor está a la izquierda. Quiere decir que lo está asumiendo como un texto. Quiere decir que yo tendría que escribir en vez del punto, la coma, para que me dé un verdadero valor. Y yo si el punto utilizarlo para cuando voy a escribir un 1000, ¿cierto? Entonces miren que acá el punto no me pone problema porque lo hace para separar miles. Entonces, ahí hay otra razón que ustedes están viendo y ustedes dicen, ah, mire, es que claro, las palabras a la izquierda, los números a la derecha, que después ustedes pueden llegar y coger acá y alinearlo, sí, alinearlo, pero en la primera opción cuando ustedes están editando y escribiendo, entonces los textos los alinea hacia la izquierda y los números a la derecha. Entonces ustedes saben cuando él está asumiendo que son números. Hay veces, por ejemplo, cuando uno transcribe cédulas y las cédulas le aparecen uno a la izquierda, pero le dicen a ustedes y aparece un triangulito y les dice que si quieren convertir eso en números porque él ya no sabe, el Excel cuando uno transfiere, él no sabe si está transfiriendo números o cédulas o letras o textos, pero ve que son números, entonces le da a usted la opción de decir si eso es una letra, si eso es un texto o si es un número. Entonces, ¿sí ven la importancia que tiene? Así me gusta decirlo, ¿sí ven la importancia que tiene de venir a un curso con Andrés? Empiezan a mirar esas cosas que en realidad son básicas y muchas personas ni siquiera las reconocen. ¿Listo? Entonces, yo les digo acá una cosita. Si yo estoy colocando y estoy haciendo una tabla y le estoy colocando estos valores, entonces, ¿qué me haría falta? ¿Qué le haría falta a esa tabla? Si yo estoy realizando una tabla o estoy haciendo, digamos, que yo les dije a ustedes como una plantilla, ¿qué le haría falta?
¿Un título? Un título. Y nosotros ahora no le vamos a llamar a eso un título. Le vamos a llamar encabezado. Esos que van arriba de esta se llaman encabezados y obviamente pues nosotros teníamos el control de que eran títulos. Me voy a adelantar un poquito, estoy en la opción inicio, ¿cierto? En la pestaña inicio y vamos a ver las opciones de estas pestañas. Me voy a adelantar un poquito a una pestaña que está acá, que es la de insertar. ¿Sí o no? Porque yo voy a insertar, ¿qué? Voy a insertar una celda. Miren, ¿qué pasa? Si yo me ubico en una celda, si yo estoy ubicado en una celda, ahí donde dice Teresa, ¿cierto? Y yo le digo insertar, perdón. Si yo le doy la opción de insertar celda, él me va a preguntar, me va a decir, permántico, Andrés, usted va a meter algo ahí, usted va a colocar algo ahí. Y yo tengo una tabla que es un elemento relacional, y esto es para que les quede claro, que es relacional en qué sentido, en que yo tengo una fila que al 1 le corresponde un 1 y que es Andrés. Y que si yo miro las columnas, pues yo veo que estos son como nombres, ya vemos que estos son, bueno, estos son, digamos, el salón y estos son los ítems, porque no tengo todavía títulos, pero yo tengo elementos relacionales. El 5 corresponde a un 1 y es Teresa. Si yo en este momento le digo al insertar, él me va a decir, bueno, ¿usted qué quiere? Correr lo que está ahí a la derecha, correr hacia abajo, insertar toda la fila o toda la columna. Si yo a él le contesto hacia la derecha y le doy a aceptar, pues él me hace caso. Y corrió Teresa. Que yo a mi ojo yo veo que perdón, descuadró mi tabla, ¿no? Pero es que él me preguntó y yo le dije que esa era la opción, ¿cierto? Le voy a dar control Z, deshacer. Pero si yo en insertar celda le digo hacia abajo, entonces hacia abajo, y él me corrió los valores, pero me veo que en la fila 11 pues ya no tengo algún valor. Pero yo le di esa opción, hacia abajo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer algún insertar. A no ser de que yo le diga insertar toda la fila o toda la columna. ¿Cuál es la tecla rápida para insertar? Entonces, miren, voy a insertar toda la fila 1. Recordemos que él inserta hacia arriba y hacia la izquierda, o sea, lo que está antes, o sea, a la izquierda, y aquí lo que está cuando selecciono la fila, entonces le vamos a dar control más. Con control más, inserto. Control más, o sea, la opción insertar. ¿Listo? Insertar. Control más. Cada vez que yo oprima control más, inserta. Y hay una que es la de eliminar, que es control menos. Con control más, inserto y con control. Si yo tengo solo la celda seleccionada y le doy control más, entonces me va a preguntar. Pero recuerden que yo puedo seleccionar la celda, shift espacio y control más. ¿Ven? Estoy utilizando teclas, comandos rápidos, porque ya aprendí que con Shift espacio me selecciona la fila y con Control más agrego. Entonces puedo insertar Control más o seleccionar la fila, clic derecho y insertar. Entonces tenemos diferentes opciones. O insertar de una vez. O eliminar. ¿Vale? Entonces ahí ustedes empiezan a mirar cuál es el ejercicio. Vamos a insertar solo una fila. Quiere decir que vamos a dejar solo una fila arriba de donde están los números y vamos a colocar los títulos. Entonces, esto sería un ítem. Aquí sería el curso. Y aquí el nombre. Ay, vean, yo cometí un error y voy a enseñarles un truquito. Pero esto, bueno, esto puede ser un guau, pero no tan guau. Como yo todavía no sé instrucciones, ni me sé las fórmulas ni las funciones, porque yo sé que hay una función que me va a servir, resulta que estos títulos los coloqué en minúsculas, ¿sí o no? Digo yo, uy, no, pero tengo una opción en Word que me permite hacer un ejercicio de que, miren, yo los voy a copiar. Copié los títulos, ítem curso. Me fui a Word, por eso fue que abrí un Word. Y en el Word le voy a dar pegar, control B. Cuando yo los pego, él me los va a colocar como una tabla. Entonces voy a hacer un ejercicio y los voy a seleccionar. Y yo tengo una tecla rápida. Ojo, también, aparte de que tengo una tecla rápida, tengo una tecla aquí que me permite cambiar a mayúsculas o a minúsculas. La puedo utilizar mayúscula o minúscula, mayúscula. Pero también tengo el Shift F3, Shift F3, Shift F3, otra vez F3. Mire, tengo las diferentes opciones en minúscula, nombre propio,
y en mayúscula. Como ya están seleccionadas y ya las pasé a mayúsculas, las copio, control C, me voy a mi Excel y le doy control V. Y ya están en mayúscula. A veces es muy funcional utilizar esa herramienta cuando tenemos, por ejemplo, mis nombres. Entonces los voy a copiar porque todos los dejé en mayúscula. Voy a Word. En otra tabla aparte, le voy a dar control V. Selecciono los valores y estos valores deben estar en nom propio. Entonces recordemos, Shift F3 están en minúscula, nombre propio, ahí están chéveres. Control C, me voy a mi Excel y control V. Tranquilos, más adelante hay fórmulas, hay una función que me permite, nom propio se llama la función y la de mayúscula se llama mayúscula. Pero eso lo vamos a ver más. Pero miren que para accesos de pronto de agilidad nos puede ser práctico lo que yo les acabo de explicar. Seleccionan los valores y van a Word y en Word hay opciones de pasar rápidamente las palabras a mayúscula, a minúscula o a nom propio. ¿Listos? Espero. No fue un tan wow, pero espero les haya servido. Y mire, no se preocupen que todo está fríamente calculado. Por eso yo hice ese ejercicio así. Así yo ya sé cómo es la técnica. Listo. Entonces nos fuimos un poquito aquí adelante al insertar y al eliminar. ¿Por qué? Porque nos faltaba insertar. ¿Listo? Bueno, vamos a regresar. Ustedes eso de copiar y pegar lo saben hacer, ¿no? Control C, control V. Esos son expertos muchos aquí, copia y pegue, ¿no? Copy and paste. Sí, espero no tener que explicar. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un jueguito acá. Resulta y sucede que nosotros tenemos esta primera fuente y tenemos tipo de letra, negrita, el fondo, el color de la letra y el tamaño. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio. Me voy a ubicar en la primera y le voy a decir que el fondo amarillo, que la letra roja, que más grande y que me cambie el tipo de letra a por acá, a esta, en negrita y cursiva. Esa fue la primera. Voy a ir a la segunda. Entonces, en la segunda resulta y sucede que el profe me acaba de explicar que acá hay un cuadradito que me permite sacar más fuentes. Entonces, voy a sacar más fuentes y voy a tener acá un ejercicio de cambiar mi fuente y decirle que mi color de letra sea un color verde, ¿cierto? Cursiva, el tipo de letra, por acá tenemos diferentes tipos de letra. De ahí puedo yo empezar a mirar cuál me gusta. Entonces, me gustó esta Ariel. Tengo un ejercicio de relleno. Entonces, miren que el ejercicio de relleno me da más aplicaciones. Tengo efecto de relleno. Estoy en relleno. Efecto de relleno. Tengo uno de colores. Voy a hacerlo de color del rojo al azul. Me gustó. Vertical, no, horizontal, de ladito. Esa me gustó de ladito. Le voy a dar a aceptar. Entonces, la fuente, ya sabemos que es un color verde y le voy a dar a aceptar. Miren cómo me quedó. Voy a hacer la tercera. La tercera, pues nuevamente voy a practicar. Entonces aquí voy a hacer más sencillo, un borde de relleno, eh, algo preestablecido, no, dos colores, bueno, acá tenemos lo mismo, no sé, esquineado, bueno, aquí no hay más efectos, hay más colores, la fuente, nada, aceptar. Tengo esos tres, listo. Yo jugué con esta primera parte, con la fuente, con el relleno y con el borde. Yo le pude haber colocado un borde, listo. Súper, pero yo no pongo los títulos siempre, yo no pongo los títulos así con colorines porque eso parece como un payaso, ¿sí o no? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál les pareció más bonita? ¿Cuál les parece más bonita ahí de esa presentación? El primero. El primero, un voto por el primero. Como presentación el primero. El primero, listo, vamos. ¿Quién más le gustó? El tercero. El tercero, listo. A Vamos mí voto por el segundo me Sí. parece bonito. Bueno, listo. Sí, a mí también me pareció más bonito el segundo. Listo. Miren lo que pasa y lo que hay una opción. Resulta y sucede que nosotros tenemos una opción que es la de brochita, que se llama copiar formato. ¿Para qué me va a servir ese ejercicio de copiar formato? ¿Qué, perdón? Para que quede igual el otro título o encabezado. Para que todos los encabezados queden igual. Entonces,
Yo he colocado estos diferentes formatos y voy a seleccionar el formato. Miren que el copiar formato me explica qué es lo que tengo que hacer. Dice, ¿le gusta cómo quedó una selección concreta? Puede aplicar ese diseño a otros contenidos del documento. Para empezar, elija el contenido del formato que le gusta, haga clic en copiar el formato y luego elija el otro elemento para aplicar automáticamente el formato. Bueno, a mí me gustó el 1, tranquilo, ¿no? Yo voy a yo voy a jugar con usted. A mí me gustó el 1. Le doy clic en copiar y voy y selecciono el que me gustó, el otro, tan. Y miren que me copió el formato. Pero así me va a tocar con todas las opciones de 1 a 1. ¿Pero por qué pasó eso? Porque no leí bien. Resulta y sucede que a mí me dice, voy a ir al primero que me gustó y voy al de copiar formato, el que les gustó a ustedes, y en la parte dice, para aplicar el formato en varios lugares, haga doble clic. Entonces miren que hay que leer y es importante saber leer. Entonces vamos a hacer doble clic. Y eso me va a permitir colocar el formato donde yo quiera. ¿Sí o no? No, que me equivoqué. Control Z, Control Z, 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 Z. Ahí. Entonces, me ubico en el que me gusta, doble clic y selecciono el formato. Le voy a dar Escape cuando ya no quiero más el formato y ya tengo copiado un formato y he unificado. Y miren que en realidad sí está más bonito ese. Vamos a ponerlo centrado también. Está muy bonito ese, ¿saben que sí? Listo. ¿Qué pasa si yo acá coloco otro? Bueno, aquí voy a borrar. ¿Qué pasa si yo ahí coloco otro título? Y sin, no, porcentaje. Ah, pero está en minúscula. Listo. Ahí coloqué un valor. ¿Listo? Entonces, aquí voy a colocar otro. Miren, ahí no tiene formato. ¿Qué pasa si yo escribo acá valor 1? Ahí no tiene formato y le doy Enter. ¿Por qué me salió el formato? Porque resulta y sucede que cuando nosotros estamos haciendo una tabla, es como cuando nosotros estamos escribiendo palabras. Cuando yo escribo una palabra ajena, casi siempre lo hago muy lejos para que no tenga problemas, y escribo un texto y le doy Enter, no me copia el formato. El formato me lo coloca cuando yo coloco un valor pegado, o sea, a la tabla, queriendo decir que hace parte de la tabla. ¿Sí? Hace parte de la tabla. Por consiguiente, él ya sabe que me lo va a dejar con formato. ¿Listo? Aquí tengo el porcentaje y el porcentaje no me sale bien. Entonces tengo una opción que me permite acá, que me permite ajustar el texto. ¿Qué es ajustar el texto? Ojo, que el texto se ajusta al tamaño. Entonces, como no cabe el texto, selecciono y ajusta. Entonces, me lo pasa porque él se ajustó al tamaño. O la otra opción es ajustar aquí en formato, ajustar el ancho al texto. Entonces tenemos dos opciones, ajustar el texto que es este, o ajustar el tamaño de la celda que es este. ¿Sí? Entonces miren el porcentaje, cómo ustedes lo pueden analizar, si ajustan el texto. ¿Vale? Que si ustedes quieren sacar, ojo, eso se llama un interlínea, o sea, un enter dentro de una celda. ¿Cómo lo van a obtener? Alt, enter. Para ustedes, pues, poder escribir algo. Alt, enter. ¿Sí? Porque si ustedes están escribiendo porcentaje y le dan enter, se van a otra página. Entonces ustedes tienen el alt, enter, que es el que les va a permitir tener un interlineado. Listo. Enter y él se ajusta. ¿Por qué? Porque podemos ajustar el texto acá o ajustar el tamaño. ¿Vale? Ahí estamos aprendiendo. Mire, estamos en la primera parte donde estamos viendo un solo formato. Y tenemos ítem, curso, nombre. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, siempre, acá hay una opción que me permite. Yo siempre les explico, tranquilos, ya vamos allá al ejercicio. Miren, yo siempre les digo a mis alumnos, bueno, vamos a hacer un ejercicio a ver si entendieron. Vamos a insertar una fila, una columna A. Entonces vamos a insertar una columna A. Entonces selecciono la A y
la inserto. Y voy a coger los valores desde la A2 hasta la A11 y los voy a combinar. Por consiguiente, todas las celdas que estaban ahí se van a volver solo una. ¿Sí? Combinar. Y ahí voy a colocar, ahí yo el ejercicio que les escribo es que coloquen su nombre, Andrés. Entonces yo juego con ese Andrés y empiezo a decir, miren, acá tengo una opción que me permite colocar el texto de alguna forma. Voy a colocarlo el texto de forma vertical. Voy a aumentar el tamaño. Voy a colocar aquí otra bien bonita, Time New Roman. Listo, vamos a hacer el ejercicio, bueno, de colocar otro color. Aquí, no, muy, aquí algo no, algo más tenue. Aquí, y el tipo de letra, entonces, algo más fuerte. Listo. Lo puedo enviar hacia un lado. Sí, puedo cambiar el tipo de letra y colocarlo de esta forma. Entonces, lo voy a centrar. Y empiezo yo a jugar con ese elemento porque la tecla, porque lo que estoy ahorita haciendo es un formato, ¿sí? Es un formato. Entonces, aquí estoy dándole el formato, le estoy dando una forma, le estoy dando vida a algún elemento que yo tengo ahí, que estoy creando, ¿vale? Entonces, en mi ejercicio, yo voy a coger y, bla, pues, eso es para cuando yo estoy trabajando con presenciales. Este ejercicio no se preocupen que todas las personas que, y de hecho ya saben que me van a conocer con el wow, entonces hay muchas personas que lo conocen. Voy a eliminar. Control menos, porque de pronto me va a ocasionar problemas. Listo. Entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a aprender acá. Vamos a trabajar. Esto es lo de fuente y alineación. Vamos a dedicarnos aquí con este elemento que se llama formato, el formato número. Entonces, cuando nosotros tenemos el formato número, que es esta primera pestaña, tenemos diferentes elementos. Un formato como tipo número, como tipo moneda, como tipo contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científico. Son diferentes elementos. A veces si ustedes los despliegan aquí en esta pestaña les va a aparecer general, número, moneda, tan. ¿Listo? Cuando yo tengo un elemento, por ejemplo, de valor o algún elemento, por ejemplo, como un número, estos números, entonces yo aquí le puedo definir al número si ese número va a tener decimales, aumentar decimales o disminuir decimales, que fue lo que yo hice. O puedo obtener, ojo, también tengo una opción rápida que es control 1, y me aparece el número, y yo le defino acá que sí es con decimales, el número con decimales, y le digo aceptar, ¿cierto? ¿Es en qué sentido? Yo quiero que ustedes lo entiendan en el sentido de que yo no estoy modificando el valor, si no lo estoy modificando es cómo presentarlo, que fue mi ejercicio del número 30. Entonces yo tengo un 30 y escojo cómo quiero que sean los elementos. ¿Listo? Aquí voy a hacer un ejercicio. Voy a coger esta celda, la voy a cortar y la voy a pegar aquí a lo último. ¿Listo? Y elimino esta para no confundirlos. Primero era el valor y luego valor 1, valor 2 y luego el porcentaje. Entonces, en valores yo voy a colocar números de 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, aleatorios. Los voy a escribir 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Listo, ahí estoy colocando valores aleatorios. 4, porque resulta y sucede que no me van a salir. El valor es un valor. Lo que sí voy a hacer es copiarlos acá y pegarlos a la siguiente. Entonces yo puedo arrastrar y me va a copiar y pegar. Entonces coloqué valores, ahí tengo valores. Entonces resulta y sucede que el siguiente elemento me dice que yo puedo tener elementos de moneda. Miren, cuando yo tengo el valor, selecciono los valores, ojo, los selecciono. Lo primero que hago es seleccionar el valor, oprimir control 1 y yo tengo el formato número, el formato de celda, número, y voy a seleccionar. Vamos a hacer el de número. Y me dice que usar separadores de miles, sin decimales. Entonces, aceptar. Entonces ya todos les coloco el puntico del 1. Yo no estoy modificando los valores. Miren, 2343 y acá tengo. Lo único que estoy modificando es la forma de visualizar el número. Listo, nuevamente voy a seleccionar los valores y control 1 le voy a decir que sea una moneda. El símbolo es el signo pesos, sin decimales, y ya después les explico esta parte. Le doy a aceptar.
Entonces me le colocó el signo de moneda y el punto para separar los miles sin decimales. Ojo, voy a seleccionar el valor 2, le voy a dar control 1 y voy a seleccionar el formato contabilidad que tiene lo mismo a el símbolo porque me apareció ninguno, listo, el símbolo que sea el signo pesos y sin decimales y le voy a dar a aceptar. ¿Y qué diferencia hay entre formato moneda y formato contabilidad? Moneda, mire acá aparece moneda y contabilidad. ¿Qué diferencia encuentran ustedes? Está separado. Está separado el signo de la cifra. Listo. En varias ocasiones me puse a hacer la tarea de cuál era la diferencia y lo único que aparece es que cuando ustedes ven un elemento contable, ustedes ven muchos números, ¿cierto? Entonces yo por eso alejé. Entonces yo a lo lejos puedo modificar o creer que esto es un 8 o un 5, el signo pesos. Entonces puedo confundir el valor al ojo, no con el cálculo, sino al ojo. En cambio, aquí en contabilidad tengo separado el símbolo numérico, el símbolo del valor, con el valor. Entonces no me confundo. Y en contabilidad, como se utiliza tanto número, entonces puedo recrear que esa sea la diferencia. La separa. ¿Listo? Pero yo no he cambiado el valor. ¿Listo? Miren que no me cambia el valor. Tengo el mismo valor acá, tanto en moneda y contable, en el formato, la barra de fórmula es el mismo valor. Lo único que diferencia es aquí la forma. ¿Listo? Entonces lo único que vamos a modificar nosotros es la forma. Vale. Vamos a demorarnos aquí una gotica con el de porcentaje. ¿Qué pasa con el porcentaje? Entonces resulta y sucede que yo me adelanto por aquí en el porcentaje y hago otro ejercicio por acá. Y yo les voy a preguntar a ustedes a cuánto equivale el 50%. 50 y el término por ciento. 50%. ¿Cuánto equivale el 50%? ¿Qué es un 50%, mejor dicho? ¿O qué es 50%? La mitad del valor. La mitad. Entonces, por eso es que cuando uno hace separación de bienes, le dicen a uno el 50%, la mitad. Yo no hallaba cómo partir a mi hija la mitad. Entonces, el 50, sí, es la mitad. O sea, ¿qué quiere decir? Que es 1 dividido 2, ¿sí o no? Aquí no me va a pasar nada, porque 1 dividido 2, pues me va a decir que es la fecha. Le voy a decir, deme la respuesta de 1 dividido 2. ¿Sí o no? ¿Cuánto es 1 dividido 2? ¿Cuánto nos da matemáticamente? 1 dividido 2. Ay, hijo de madre. Lo dejo en formato, qué pena. ¿Cuánto es 1 dividido 2? 0.5. 0.5. Voy a escribirlo. 0,5. Ojo, 0,5. Perdóneme que me puso formato. Moneda y le voy a aumentar los decimales. ¿Listo? 0,5. O sea que ustedes me están diciendo que el 50% equivale a 0,5, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar si es cierto. ¿Qué pasa si yo el 50% lo convierto en un formato número con decimales? 0,5. Eso quiere decir que el 0,5 que está en formato número, si yo lo pongo acá que me aparece rápido ese porcentaje, es el 50%. ¿Sí o no? Entonces, ¿a cuánto equivale el 80%? Y miren que es fácil. No tienen que hacer casi operaciones matemáticas, sino más de visión. El 50 es 0,5. El 80, 0.8. 0,8. 0.8. Eso. O sea, 0,19. ¿A cuánto equivale? A 190. No, 19%. 19%. El IVA. Sí, claro. El IVA. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a coger estos números y los voy a convertir en porcentaje. Miren,
Y voy a colocar los números de porcentaje y los voy a convertir en números, pero con decimales. ¿Súper? ¿Súper, súper? Listo. Entonces, vamos a borrar acá. Vamos a eliminar porque, ojo, me toca eliminar las celdas, porque si yo dejo esas celdas quedaron con formato, miren. Entonces, cuando yo borro, yo puedo borrar, pero si yo llego a escribir algo, miren, me aparece el formato. Entonces, voy a dejar, quitar, porque era un ejercicio, control menos, ya, las eliminé. Entonces, miren lo que vamos a regresar a la tabla. Entonces, resulta y sucede que cuando yo voy a hacer una secuencia, pero esa secuencia sí no tiene un orden. ¿Sí me explico? Voy a escribir 0,05. ¿Sí o no? Si yo arrastrara con el control, ¿cómo me aparecería la secuencia? Así, que no tiene lógica, ¿cierto? Aquí sí, cuando voy a hacer una secuencia, que voy a decir que el siguiente valor tiene un valor de 0,1, entonces ahí hice la secuencia, ¿cierto? Pero miren qué voy a hacer, ya no voy a tener necesidad de arrastrar hasta el final. ¿Qué haría yo? Doble clic. Doble clic en el botón de arrastre y me hace una secuencia lógica. Ahí me aparece la secuencia que no la ven muy bien, pero si yo le aumento los decimales, todos van a ver la secuencia 0,5, 0,10, 15, 20, 25, 30, ¿sí? 0, es una secuencia lógica. ¿Qué pasa? Que si yo hago esta secuencia en otra parte, 0,05, y después aquí escribo 0,1 y la hago aparte, selecciono los dos valores y empiezo a tratar de hacer doble clic, no me hace nada. ¿Por qué? Aquí, ¿por qué me la hizo? Aquí, ¿por qué la hizo? Porque tiene un elemento de referencia que es la tabla y sabe que yo estoy aquí hasta el valor 11, entonces selecciono los dos valores y él autorrellena hasta el final. Entonces ya no necesito arrastrar hasta el final cuando voy a hacer una autorrelleno o a una autorrecuperación, sino selecciono. ¿Listo? Entonces, ¿a cuánto equivaldría el primero que es 0,05? En porcentaje. 5%. Muy bien, entonces selecciono los valores, control 1, y le voy a decir que necesito que esos números me los coloque con un formato porcentaje con 0 decimales. Y efectivamente 5, 10, 15, 20, 25. Y les explica, me tocaba explicarles para que ustedes no se me perdieran y dijeran, ¿cómo así que 0,05 equivale al 5? Lo único que nosotros hacemos con los números es multiplicar el valor por el 100 y colocar el valor del porcentaje. Mire, 0,05 por 100 es el 5%. Pero, pues ese es un elemento. Aquí sí les va a salir el 5%, porque cuando vayan a hacer una operación matemática, no se preocupen. Miren, si yo tengo 100,000, bueno, tengo 100, bueno, 100,000. Y lo voy a multiplicar por el IVA. ¿Y cuánto equivale el IVA? Entonces, deme la respuesta de estos 100,000 multiplicado por el IVA, que es el 19%. ¿Cierto? ¿Cuánto me da? 19,000. Que me da la misma respuesta si yo le digo que me multiplique el mismo valor, pero me lo multiplique ¿por qué? Por 0,19. Y me va a dar el mismo valor. Aquí multiplico por el 19% y abajo multiplico por 0,19, pero los valores son iguales, la respuesta es igual. Porque porque me tocaba hacer la explicación de el 19, del valor porcentual. ¿Listo? ¿Cómo vieron? ¿Chévere? Listo. Vamos a colocar aquí otro elemento que se llama fecha. Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo digito yo la fecha de hoy? Alguien que por ejemplo, me indique cómo digitar la fecha de hoy. Que me diga y yo la digito. ¿Cómo se digita la fecha de hoy? Con el slash 0, o sería 6. Bueno, dime 6 slash 12 del slash 2022. 22.
Ujú. Listo. Enter. Y me quedó la fecha. Muy bien. Porque él entiende que el slash es... Yo también, otra opción podría ser 6, rayita, 12, rayita, 20, 22. Porque él sabe que yo no estoy haciendo una resta ni nada de eso, sino ustedes al ojo también ven que ahí hay una fecha, ¿sí o no? Enter. Y me la cuadró y me lo colocó con el slash. ¿Sí? Entonces, ¿alguien sabe? No, les voy a enseñar un guau. Otro. Mire, no me pueden ver. No, sí, sí me pueden ver. Sí me pueden ver porque ya les puedo dar la presentación. Pero miren que no tengo absolutamente nada en la mano y miren lo que voy a hacer. Colocar la fecha de hoy. Miren, control y la fecha de hoy. ¿Cómo lo hice? Control coma. Control coma les va a aparecer la fecha que aparece en la parte de abajo de la pantalla. Quiere decir la fecha de hoy. Control coma. Entonces ya no van a tener necesidad de oprimir todas las fechas, sino control coma. Los voy a regañar porque no me están diciendo guau. Entonces me siento mal. ¿Listo? Con control coma aparece. No, no les pareció interesante. Control coma aparece la fecha de hoy. ¿Súper? Wow. Ah, bueno, bueno, bueno. Vale por escrito Excelente, también. excelente. Vale por escrito. Ah, muestre. Eso, vale por escrito. Muy bien, vale por escrito. Bueno, aquí yo quiero que lo tengan muy en claro, que estas explicaciones son súper interesantes. Yo tengo las fechas, pero yo quiero que ustedes pongan mucha atención. Aquí está en formato fecha, ¿cierto? Tengo hoy, mañana, pasado mañana, tan, tan, tan. Tengo las fechas de estos días. Las coloqué. ¿Qué hice? Coloqué la primera y arrastré. Ahí sí no tuve que oprimir control porque él determinó que era una secuencia y colocó la secuencia. ¿Listo? Entonces colocó las fechas de aquí. Miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar el valor y voy a darle control 1 y le voy a decir que esos valores me los muestre en formato número con 2 decimales. Le voy a dar aceptar. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ven ustedes ahí? Que la fecha corresponde a un número. Lo que hizo Excel fue que le dio un valor numérico a las fechas. Y resulta que el número 1, ese número 1 en fecha, en formato fecha, es el domingo 1 de enero de 1900. O sea, empezamos a contar el 1, que es el valor más lejano, es 1900. Y la fecha de hoy, que es 4000, entonces yo cuando tengo el valor de 44.901 y lo coloco en formato fecha larga, me aparece la fecha de hoy, martes. Entonces, ellos lo que hicieron fue darle un valor al número. Entonces, resulta y sucede que yo nací el 21 de mayo de 1900. Ahí sí no vayan a hacer uy, ¿no? Uy, ni guau. Ahí sí no. 21 de mayo de 1978. ¿Cierto? ¿Para qué me va a servir eso? Entonces, fácilmente yo puedo hacer una operación matemática de decirle, deme la respuesta de el valor de hoy, de ese número, menos la fecha de nacimiento del profe, y voy a obtener que, bueno, ahí me apareció con formato fecha, que yo he vivido en la Tierra 16.270 días, porque tengo la fecha de hoy menos la fecha de mi nacimiento, entonces tengo cuántos días he estado viviendo en la Tierra. Y yo a ese valor le puedo decir que ese valor me lo divida en 364,5, que es el equivalente a los días, y efectivamente, no, sí, 64, uy, no, algo pasó ahí. Bueno, no, 665,4. Uy, hijo de madre, es un valor más grande. Listo. Bueno, sí. Bueno, no, está sin decimales. Entonces yo tengo 44,5 años.
Yo nací en mayo, llevo diciembre, tengo los 5, ahí está, 45, 44 años y 50 días. Y 50, no, 50 días, no, 44,5, o sea, 44 la mitad. Y aquí yo puedo hacer operaciones matemáticas teniendo en cuenta que los valores de la fecha son números. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer el siguiente. Hora. Entonces, resulta y sucede que la hora es un poco más complicada, porque la hora es colocar el número horario, 2 puntos, los minutos, 2 puntos, los segundos y PM y el P.M. ¿Listo? Pero también hay una tecla rápida, Control Shift punto, o sea, Control 2 puntos y me sale la hora. Control Shift 2 puntos. ¿Cierto? Entonces yo a veces tengo referencia y yo puedo modificar la hora, porque aquí sí ya puedo, por ejemplo, colocarle las 38. Y entonces aquí ya tengo por segundo. 38, 8 y 39, 8:40, 8:41, 8:46. ¿Sí? O puedo coger ese valor que lo voy a utilizar más adelante en una explicación y le voy a dar control V y colocar, por ejemplo, 00 y aquí las 3 de la tarde, las 3 p.m. ¿Sí? Y las 3 p.m. pues yo lo puedo ver de diferentes formas. Ya les voy a explicar acá. ¿Vale? Pero entonces yo voy a hacer una referencia acá. Voy a seleccionar la hora y también la voy a convertir en un número. Control 1. La voy a convertir en un número, pero le voy a colocar muchos más decimales, por ahí unos 5. Y le voy a dar a aceptar. Entonces, la hora corresponde a otro número, pero ya es otra parte del número. Entonces, yo les pregunto, al ojo, ustedes ven a qué corresponde la fecha y a qué corresponde la hora, si me pueden contestar. No. Al ojo no se dan cuenta qué parte del número es la fecha y qué parte del número es la hora. Serían los días, ¿no? No, no. La fecha corresponde a una parte del número y la hora a otra parte del número. El número tiene dos partes. Una parte y después de la coma, que es la parte. El antes de la coma es el, y después de la El coma es. cero. Entero y decimales. Exacto, ¿qué? Por allá, por allá. Entero y decimales. Entero. Entonces, la fecha corresponde a la entero y la hora al decimal. Mire, el entero, porque no tiene, y la hora es el decimal. ¿Súper? Bueno, vamos a ver si lo entendieron. Resulta y sucede que yo les dije que acá iba a dejar a las 3 de la tarde. Y por acá voy a dejar mi fecha de nacimiento nuevamente, el 21 de mayo de 1978. Entonces, la fecha y la hora. Entonces, le voy a, no, pero es que como hago para darle una chocolatina. Le voy a dar un premio, un 5, no, mentira, a la persona que me diga a qué corresponde en números. La fecha corresponde al entero y la hora al decimal. Por consiguiente, cuando tengo yo una fecha y una hora, tengo un número completo. Uy, ya le di la respuesta. ¿Qué haría yo? Selecciono los dos valores, los convierto en número y dejo ver los decimales. Entonces veo que la fecha es el entero. Entonces, ¿cuál sería el número de mi nacimiento? 28.631,625. No entendí. Claro, miren, si yo ese número completo que tiene un entero y un decimal, lo convierto en fecha, me aparece el domingo 21 de mayo. Pero si ese mismo número lo convierto en una hora, las 3 p.m. Quiere decir que yo en un número que corresponde a un entero y a un decimal puedo tener los dos elementos, tanto la fecha como... ¿Listo? Entonces, miren, tengo acá la fecha
Tengo fechas, este es en fecha larga, y tengo esto que es en horas. Miren que nosotros hemos resumido y hasta aquí llega como la clase. No, si quieren más, vamos a hacer más. Entonces, tenemos números, tenemos monedas, tenemos contabilidad, bueno, la fecha corta, fecha larga, tenemos hora, tenemos un porcentaje, fracción, pues ya es dividido esto. Científico es cuando los valores son muy grandes y un modo texto, pues que ustedes lo vieron que se ha formulado a la derecha. ¿Listo? Listo. Entonces, tranquilos ahí, quédense en un momentico aquí con esta experiencia. Entonces nosotros hemos aprendido a colocar formatos. En algún momento les va a pasar esto, por favor. Esto. ¿Qué significan los numerales? Yo pregunto, ¿qué significan los numerales? ¿Que se debe anchar la celda? Bueno, sí es buena respuesta. Pero ¿qué significan los numerales? Exacto, se debe hacer la anchar. Entonces yo hago la explicación de la siguiente forma. Quiere decir que cuando ustedes vean un numeral, quiere decir que en la celda hay un valor que se puede visualizar, pero por el tamaño no me lo permite. ¿Cierto? Porque a veces nos salen los numerales y digo, ¿qué pasa con esos numerales? Uy, me salió numeral, me salió un error. No, es que ahí hay un número, pero eso pasa, por ejemplo, no solo cuando yo lo tengo así, sino, por ejemplo, cuando empiezo a ponerlo más pequeño. Mire, la hora me salió con numerales. Y más pequeño, por ahí en algún, mire, la fecha. Entonces ya, no quiere decir, no quiere decir nada, sino que es que ahí hay un valor, pero por el tamaño, por la forma, por lo que yo estoy viendo, no se puede visualizar. ¿Listo? Entonces, ahí para que la tengan clara y pendiente. Creo que por ahí esa es una pregunta que les hicieron por ahí en un cuestionario. ¿Listos? Entonces nosotros estamos viendo este formato. ¿Ven el formato? Listo. Por ahora lo único que nosotros modificamos en el formato fue la forma de visualizar. ¿Vale? Súper. Miren, esto es básico y la gente no lo maneja. La gente no sabe que en básico la fecha corresponde a un número y que la hora es un decimal y eso es básico. Que el porcentaje equivale a un número. ¿Listo? Al 0, algo. De hecho, también son decimales. ¿Vale? Que yo los puedo ver de otra forma. Miren lo que van a aprender acá. Resulta que ustedes miraron estos formatos, pero al final hay un elemento que se llama más formatos, que es este. Hay una al final que se llama formato personalizado. Miren lo que vamos a hacer. ¿Recuerdan que yo coloqué aquí mi número? 28.631,625. Listo. Voy a utilizar control 1 y voy a pedirle el favor de que me deje ver un formato personalizado. Yo sé que el número es la fecha y el decimal es la hora. Entonces voy a buscar un formato personalizado donde me muestra día, mes, año y hora. Vamos a ver qué pasa. Le doy a aceptar y me sale 21 de mayo 1978, 15 p.m. 15, o sea, las 3 p.m. Entonces yo tengo formatos los cuales yo puedo personalizar. ¿Vale? Súper. Porque tengo que la hora, la fecha que es el número y la hora que es el decimal, como los tengo en un mismo número, pues los puedo visualizar. Entonces tengo unos elementos que se llaman formatos personalizados. Miren, me voy a detener acá. Ah, bueno, voy a hacer una explicación acá con este. Ese ya les expliqué. Entonces, resulta y sucede que yo necesito que ustedes me hagan el favor aquí con estos valores, el valor 1, en el valor 1, me editen valores. Me editen valores. Listo, me editen valores. Necesito que me editen 4 valores y les coloquen el valor negativo. Me voy a explicar. Me voy a ubicar en el primero. Ah, yo no sé qué le pasa a esto. Me voy a ubicar en el primer valor. Una forma de editar es que cuando yo tengo un valor y quiero editarlo, al ubicarme encima de la celda y escribir, lo que va a hacer el sistema es sobreescribir, o sea, menos, y empiezo yo a escribir, miren. Entonces me tocaría escribir otra vez el valor, 2343. Sobreescribir, que si yo le doy escape, no me hace nada, ¿cierto? Si yo sobreescribo y le doy escape,
no me lo permite. Pero si yo le digo menos 23,43 y le doy Enter, o sea, habilito, me edita y me coloca el valor negativo. ¿Listo? ¿Alguien me podría decir cómo hay otra forma de editar? Editar, o sea, colocarle el valor negativo al inicio, ¿cómo lo harían? ¿Alguien que esté por ahí atento a la clase? Por formato de celda. No, no es por formato de celda. El formato de celda me va a permitir modificar la forma de verlo, pero no el valor. Aquí yo necesito sí modificar el valor, o sea, colocarle a editar y colocarle un valor negativo. ¿Cómo lo haría? Barra de que está al lado de la barra de fórmulas. No, aquí la misma barra de fórmulas. Me ubico en la barra de fórmulas y me aparece la I. Entonces me ubico al inicio, le doy el menos y le doy Enter. Listo. Otra forma de editar. Doble clic sobre la fórmula Doble clic, y ojo, también no cero. sobre la barra de fórmulas, sino sobre el cuadro, doble clic. Que cuando yo me ubique en doble clic, él se va a ubicar donde yo le di clic, pero puedo llegar a la inicio y colocar el valor negativo y Enter. Y la última, ¿cuál sería una otra forma de editar? F2 y se coloca F2, muy en la hora bien, herramienta el negativo. F2 y me ubico en la primera F2 y con negativo. Entonces, ¿qué hice yo? Sobreescribí. Ay, perdón, es que doble clic, el negativo, no se nos olvide aceptar, Enter. Entonces, ¿cuál es? Sobreescribir, utilizando la barra de fórmula. Doble clic en el elemento y F2. F2. Entonces tengo diferentes formas de editar. ¿Qué es editar? Que yo puedo colocar un elemento dentro de la fórmula. Que a diferencia del primero, lo que hace uno es sobreescribir, es volver a escribir todo. Pero si yo necesito editar, Luis, doble clic. O lo hago desde la barra de fórmula o Claudia con F2 y puedo editar. Yo les voy a hacer una explicación que esto solo lo saben ustedes que son mis básicos. Y esto es básico. Cuando yo estoy editando una celda, miren, ahí estoy en Claudia y estoy haciendo clic. Voy a ir a mi explorador, a abrir un taller. Aquí, aportes ONG. Y le doy doble clic. Y ahí me quedé esperando que abriera. ¿Por qué no abrió? ¿Será que ese ejercicio de aportes ONG estaba malo? No. Porque cuando yo estoy editando una celda, miren que me bloquea el Excel. Miren la barra de opciones. Miren la barra de opciones, no me permite hacer nada. Porque está en modo edición. Por consiguiente, a veces yo puedo quedarme ahí esperando que me abra el archivo y yo empiezo a preocuparme porque no me abre el archivo y yo digo, juepuch, pero si yo lo abrí, así, juepuchica, pero si yo lo abrí, ¿qué pasa? Que hasta que yo no salga del modo de edición, o sea, escape, él no me va a abrir el archivo. Miren, yo no he hecho nada más, le di escape y él me abrió mi aportes ONG. Porque no me lo permitía abrir hasta que él no dejara el modo edición. Entonces, pilas porque ese modo de edición, cuando ustedes están editando una celda, y eso sí me ha pasado muchas veces, profe, pero es que no. O ustedes en el trabajo ya se pueden matar o desgarrar las vestiduras esperando que les abra el archivo y ustedes están en modo edición. Súper. Editar es sobreescribir, doble clic, barra de fórmula o F2. Súper, súper. Básico. Eso es básico. Ahora, miren este ejercicio. Resulta y sucede que cuando yo seleccioné los valores y le di control 1, aparece un valor acá en el de moneda que me dice que los valores negativos los puedo colocar en algún color. Y los voy a colocar en rojo, pero con el valor negativo. Y le digo aceptar. Y él me va a presentar los valores negativos en rojo.
Súper. Entonces, control 1 y tengo que la moneda, puedo ponerle valores negativos. Recuerde que la moneda, los valores negativos son los egresos, yo no sé, los pasivos. Bueno, sí, creo que son los pasivos, yo de contabilidad poco, pero los pasivos. Pero resulta y sucede que el profe me acabó de enseñar un truquito que acá que tengo funciones personalizadas. Miren lo que vamos a hacer. Seleccionamos los valores negativos que están en rojo, le vamos a dar control 1 y vamos a mirar cómo funciona esa función de personalizada. Vamos a colocar aquí el zoom. ¿Listo? Y miren lo que pasa. Entonces, vamos, esperen un momentico a ver si yo puedo correr esto acá una gotica. Y ahí, súper. Miren, ahí, súper, qué nota. Entonces me está diciendo que ese personalizado le va a colocar un signo pesos. Ahí está el signo pesos. Tenemos número, un punto y número. Quiere decir que le va a colocar el punto de miles. Me aparece un 0. Quiere decir que no hay decimales. Si hubiera decimales sería la coma. ¿Listo? Punto y coma. Me está diciendo que en rojo los valores negativos del signo pesos, o sea que en rojo me está mostrando el signo pesos. Quiere decir que yo este rojo lo puedo cambiar por otro color y lo voy a cambiar por azul. Azul. ¿Qué pasará entonces si yo lo cambio por azul? Entonces, los valores negativos me quedan representados en un color azul. Rápidamente, porque se nos acabó el tiempo, yo a veces me demoro mucho. Y yo les digo, ¿cuáles son los colores primarios? Amarillo, azul, rojo, verde. Uy, ¿quién me dijo esa respuesta tan sabia? ¿Alguno les había explicado, alguien sabía que el verde es un color primario? No, normalmente es una variante. No es No, primario. No es primario. no. Sí, el verde es un color primario. Vamos a buscar Google. Yo sé que me demoro una gotica, pero a veces eso me sirve para que ustedes se distraigan ya, pero ya acabando, pues no necesito que se distraigan. Pero resulta y sucede que efectivamente el verde es un color primario. Entonces vamos a exprimir colores primarios. No van a creer que yo hablo por hablar. Colores primarios. Y escribí bien, ¿no? Colores primarios. Aquí me confundí. Listo. Colores primarios. Rojo, verde y azul. ¿Listo? Rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul. ¿Alguna vez alguien les había explicado que los colores primarios son rojo, verde y azul? ¿No? No, Sí, la a mí verdad sí. se toman rojo, amarillo y azul según decían antes. El verde Antes no era, era. mira, amarillo, azul y rojo los colores del Exacto. piojo. Pero les voy a explicar. El amarillo, el azul y el rojo se forma de una combinación de mezclas, cuando es una mezcla. O sea, cuando son pinturas. Amarillo, azul y rojo son los colores primarios en pinturas. ¿Sí? Amarillo, mire acá, amarillo, azul y rojo, así fue lo que nos enseñaron. Pero cuando es en una pintura, la mezcla de todos los colores tiende a ser un negro. ¿Listo? Y resulta y sucede que ahorita salió un elemento que es el RGB, que es lo que ustedes tienen enfrente, que son sus pantallas de computador, que utilizan óptica, y los colores primarios para que se generen los colores en las pantallas son verde, rojo y azul, que al fulminar o al unir los colores nos da el blanco. Entonces, efectivamente, los colores primarios son amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. Eso hasta hoy lo aprendieron. Hasta eso están aprendiendo conmigo. Entonces, quiere decir que miren el ejercicio que yo voy a hacer. Voy a hacer un zoom y verá que les va a gustar este guau. Entonces, resulta y sucede que yo aquí en azul puedo colocar el color verde, amarillo. Puedo colocar, por ejemplo, blanco. Blanco. Y le doy enter. Entonces miren que me salieron en blanco. Uy, no se ven, profe, claro, porque el fondo está en blanco. Si yo tuviera un fondo más colorido, podría ver la diferencia, ¿cierto? Listo. Miren lo que les voy a explicar acá. Otra vez, control 1. Y acá, miren, me está diciendo que los colores negativos les puedo definir el color. Miren lo que voy a hacer. Voy a copiar este paréntesis, desde el primer paréntesis lo voy a copiar, control C.
Control C, ojo, con los paréntesis cuadrados, y los voy a ubicar al principio, Control V, y en vez del blanco le voy a decir que los colores positivos sean verde, y los negativos, voy a darle doble clic, ojo, clic aquí en el blanco, voy a borrar el blanco, y voy a darle que los negativos en rojo. ¿Listo? Entonces ahí está mi ejercicio. Verde, acá. Verde, positivo porque lo predispuse antes del número, y rojo, los negativos porque lo predispuse antes del rojo. Entonces tengo una fórmula casi parecida a lo que vamos a explicar siguientemente, que son formatos condicionales. Pero lo único que hice fue colocar un formato. En ese momento, ese formato personalizado, lo único que me tenía que ver era colores. Y aquí tengo, mira, acá lo tengo y lo puedo tener acá. Y tengo diferentes elementos, ¿no? Y yo puedo tener diferentes opciones personalizadas de cómo se van a presentar mis números, con unas fechas, con numerales. Ahí tienen que ver un poquito más eso. Pero yo también los puedo presentar, que son formatos personalizados de nuestros números, que no me van a cambiar el valor, no, sino la forma de visualizarlo. ¿Listos? Oh, excelente. Excelente la clase. Entonces, aquí es donde, wow. Eso es básico. Todavía estamos en básico. Ni siquiera hemos salido de básico. Súper básico es esto. Me dicen que se quedó grabada la con... No, ahí estamos. Ahí. ¿Todos están viendo bien? ¿O se quedó? Sí, señor. Todo Ahí bien. estoy. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias. Feliz noche. Espero les haya gustado.